Buenas, continuamos entonces con la resolución de ejercicios de la empresa de servicios. Estamos en las EIRL y vamos a retomar el ejercicio de Zacarías Bermúdez. En el video anterior llegamos hasta el balance de comprobación. Ahora tenemos que hacer los asientos de cierre y el estado de resultados. Y en el proceso la mayorización de esos asientos de cierre. Por lo tanto, entonces vamos a partir de los datos que teníamos en el balance de comprobación. En el balance de comprobación, como tenemos el resumen de la información de los datos, vamos a ir a buscar todas las cuentas que sean nominales. ¿Cuáles son las cuentas transitorias o nominales? Son aquellas que correspondan a ingresos y gastos. Rápidamente, como clasificamos el balance en activos, pasivos y capital, vamos a encontrar las cuentas nominales debajo de las cuentas de capital. Entonces, aquí está el capital de Zacarías Bermúdez. Estas cuentas de ingresos y de gastos son las que vamos a llevar a cero. Entonces, estas son las que tenemos que incluir en los asientos de cierre. ¿De qué manera? Bueno, primero vamos a ir y el primer asiento corresponde a este ejercicio. Dice que es del mes de diciembre. Entonces, el 31 de diciembre tenemos ingreso por servicios contra pérdidas y ganancias. ¿Cuál es el detalle? El cierre de las cuentas de ingresos. Aprovechando que la información ya está resumida en el balance de comprobación, voy y tomo el dato de ahí. Pero igualmente ese dato está en la T. Y es el mismo dato para ambos lados. Los 2600 es este primer asiento. El segundo asiento, recordando también que la numeración continúa de los asientos anteriores. Entonces aquí tengo el número 9. ¿Dónde sale ese número 9? El último asiento por el que iba acá era el 9. Entonces es como trasladar esta información del asiento número 9, seguir en el consecutivo y aquí, más o menos así, ya incluido el consecutivo, yo sigo con la numeración de los asientos que tengo. Entonces, el siguiente asiento va a ser las cuentas de gastos. En este caso solo hay un gasto, que es gasto por servicios. Gasto por servicios gastos por servicios tiene saldo del lado del debe. Entonces tengo que colocarla del lado del haber para que se cierre. Y lo que voy a anotar primero va a ser las pérdidas y ganancias. Recordemos que siempre se anota primero la cuenta que va al debe y luego la que va al haber. Los ingresos por servicios van del lado del debe porque los estoy cerrando. Entonces, para llevarlo a cero, lo llevo al lado contrario. Los gastos por servicios los estoy cerrando. Entonces, para cerrarlo, lo llevo al lado contrario. Y eso entonces me lleva a que las pérdidas y ganancias sean 1200 y los gastos por servicios sean el mismo dato. El detalle va a ser el cierre de las cuentas de gastos. Con esto en mente, vamos a hacer la mayorización. Entonces, vamos a tomar la mayorización anterior, la copiamos, venimos aquí a la mayorización del cierre, la pegamos y vamos a ir haciendo los traslados de la información de los cierres de cada una de las cuentas. Entonces, tenemos que, por ejemplo, ingresos por servicios está en el asiento número 9. Entonces, ingresos por servicios, en el asiento número 9, aquí vamos a agregar un espacio, del 31 de diciembre, tiene 2600 del lado del debe, de una sola vez signo de moneda, porque es el primer dato de esa columna. Hacemos la operación matemática, entonces al mayor le quito el menor y conservo el saldo del lado del mayor. En este caso, como es ingresos, pues lo vamos a poner del lado del haber, y queda 0. Ya no nos quedó nada en esa cuenta. Con eso llevamos a 0 las cuentas de ingresos. Ahora vamos a hacer la creación de la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a poner por acá. Listo. Entonces tenemos pérdidas y ganancias. Sabemos que ese era el asiento 9 del 31 de diciembre. Y vamos a iniciar por aquí la mayorización de los datos. ¿Cómo hacemos con la mayorización de los datos?
tenemos que pérdidas y ganancias era por 2.600. Ya con esto tengo mayorizado el primer asiento de cierre. Luego voy a mayorizar el segundo, que empieza con pérdidas y ganancias por 1.200. Entonces tengo 1.200 en el asiento número 10 del 31 de diciembre. Como es el primer dato, en esta columna también lleva signo de moneda. Y por otro lado voy a cerrar los gastos por servicios, los cuales están creo que al principio. Entonces, en el asiento número 10 del 31 de diciembre tenemos 1.200. Estos 1.200 les agregamos acá moneda, línea de operación, al mayor le quito el menor y conservo el saldo del lado del mayor. En este caso, como son iguales, nos queda 0, lo ponemos del lado del debe como referencia de donde normalmente tiene el saldo. Y con esto tenemos hecho ya la mayorización del cierre de estos dos asientos. Luego vamos a determinar la utilidad. En este caso, pérdidas y ganancias tiene 2.600 al haber y 1.200 al debe. Al mayor le quito el menor y conservo el saldo del lado del mayor. Quedan 1.400. Al quedar 1.400, al quedar del lado del haber, queda una ganancia. Si quedara el saldo del lado del debe, sería una pérdida. Quiere decir que hay una utilidad por 1.400. Entonces vamos a hacer el asiento de cierre. Como las pérdidas y ganancias tienen el saldo del lado del haber, los voy a pasar al debe. Entonces tenemos por acá pérdidas y ganancias, que esto ocurrió el 31 de diciembre, en el asiento número 11, y el valor es la diferencia que teníamos entre estos 2.600 y 1.200, son 1.400. Y vamos a crear una cuenta nueva que se llama la utilidad, la diferencia entre ingresos y gastos. Y va a ser por el mismo valor, 1.400. Entonces aquí tenemos que podemos poner como detalle el cierre de las cuentas de pérdidas y ganancias. También podríamos poner ahí la creación de la utilidad o la acumulación de la utilidad como concepto. Ahora vamos a mayorizar esto. Pérdidas y ganancias, 1.400. Esto está en el asiento número 11 del 31 de diciembre. Son 1.400. Entonces, 1.400 menos 1.400 queda 0. Tomo al mayor, le quito el menor, conservo el saldo del lado del mayor. Normalmente ninguna empresa está para perder. Entonces el saldo debería normalmente estar al haber. Ahora, eso no quiere decir que en algún mes no nos pueda dar una pérdida. Lo importante es tratar de que siempre nos dé utilidad al final. Entonces tenemos por acá este. Voy a copiarlo. Y vamos a crear una T más que se va a llamar utilidad. Va a ser el asiento 11 del 31 de diciembre. Y va a ser por 1.400. Listo. Ya aquí entonces tenemos estos asientos transferidos a nuestras cuentas T. Ahora tenemos que hacer el cierre del IVA. Entonces el 31 de diciembre. Aquí voy a inmovilizar los paneles en vista. Movilizar la fila superior. Eso es para que sigamos viendo aquí la descripción y dónde van las cosas. ¿Cómo se hace el cierre del IVA? Va a ir el IVA devengado del lado del debe y el IVA soportado del lado del haber. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuál es mayor? Revisamos el balance de comprobación. Si el IVA devengado es mayor, pongo ambos, saco la diferencia y creo un IVA por pagar. Son 338, IVA devengado, está por acá. Son IVA soportado 261. Vean que lo tengo al debe, lo estoy trasladando al haber, 261,30. Es muy importante que si lo vamos a hacer, que sea con los datos correctos. No vaya a ser que vayamos a tener una diferencia por no trasladar el dato correcto. Entonces vean la diferencia, 238 menos
338 menos 261,30, la diferencia del IVA por pagar va a ser por 76,70. Entonces, ya con eso, aquí insertamos un espacio para la descripción, ya con eso nosotros podemos decir que hicimos el cierre de las cuentas de IVA. ¿Ok? Y aquí nos quedó con decimales. Estos decimales igual hay que respetarlos. ¿Qué hacemos? Tenemos que mayorizarlo. Entonces voy al IVA de vengado. Vamos a buscar el IVA de vengado por acá. En el asiento 12 del 31 de diciembre tengo 338. Uy, se me está haciendo un número muy grande. Como es el primer dato, lo vamos a poner signo de moneda. Ahora hacemos la operación. Al mayor le quito el menor y conservo el saldo del lado del mayor. En este caso son iguales. Entonces queda 0. Ya tenemos aquí el IVA de vengado. Ahora vamos con el IVA soportado. Mismo procedimiento. Vamos a tomar acá. Insertamos un espacio. En el asiento 12 me parece. Ya lo olvidé. Sí, 12. Aquí sigue el 13. En el asiento 12 del 31 de diciembre tenemos 261,30. Este, como es el primer dato de esa columna, lleva signo de moneda. Ahora vamos por acá. Al mayor le quito el menor y conservo el saldo del lado del mayor. 261 menos 261, pues nos queda 0. Doble línea de saldo final. Que no se nos olviden los detalles de los formatos, que son muy importantes. Tienen un significado particular y hay que respetarlo. Y luego creamos un IVA por pagar. Pero este IVA por pagar viene con decimales. Entonces es muy importante que no los dejemos botados. Al venir con decimales tenemos que hacer el uso de la cuenta igual. Entonces IVA por pagar. Este IVA por pagar está en el asiento 12 del 31 de diciembre y asciende a un valor de 76,70. Muy bien. Ahora, para concluir, vamos a hacer el balance de comprobación. Para hacer el balance de comprobación, pues yo voy a tomar la misma información que ya traía del anterior. Entonces, recordando que es nombre de la empresa, balance de comprobación, este es después del cierre. Al 31 de diciembre, los activos no fueron modificados, excepto que ya no hay IVA soportado, así que no lo agrego, quedó en 0. Los pasivos, cambiamos el IVA de vengado por un IVA por pagar, entonces ponemos un IVA por pagar por acá. Y nos quedó el IVA por pagar, según la mayorización, en 76,70. Los documentos por pagar, las hipotecas, eliminamos los ingresos y los gastos. Y vamos a crear una cuenta nueva que se va a llamar utilidad. Esa cuenta de utilidad fue la diferencia entre los ingresos y los gastos, tiene saldo a ver y asciende a 1,400. ¿Ok? Entonces, vuelvo a copiar los mismos datos que había en efectivo, cuentas por cobrar, mobiliario, edificio, cambio el de IVA por pagar que antes no estaba, dejo el mismo dato de documentos por pagar, hipoteca por pagar y el capital de Zacarías. Y agrego la cuenta nueva que fue la diferencia entre ingresos y gastos que se llama utilidad. Entonces, al hacer las sumas iguales, voy a tener entonces que el saldo corresponde a 233,476,70. Muy bien, nos falta un detalle más. Tenemos que hacer el estado de resultados para dejarlo por aquí concluido este video. Entonces, para el estado de resultados, vamos a hacer aquí algunas cosas. Vamos a agregar igual el nombre de la empresa. Si es Zacarías Bermúdez Arquitecto, entonces lo vamos a hacer igual. De hecho, me lo voy a traer de aquí. Y arrastro. Y aquí vamos a tener una serie de diferencias. Voy a borrar esto. Y ahorita lo volvemos a hacer. Entonces, el estado de resultados es una foto de un periodo específico. Entonces es para, no es al.
Entonces, para el mes de diciembre y del año 2013, creo. Voy a revisar nada más para estar seguro. 2023. Para el año 2023. ¿Y cómo se compone este estado de resultados? Sin dejar espacios, ponemos ingresos. Vamos a poner la descripción de todos los ingresos que tenemos, que en este caso son ingresos por servicios. El total de ingresos. Luego vamos a tener un título que se llama gastos. Vamos a tener todos los gastos que hay por aquí, que en este caso solo hay gastos por servicios. Total de gastos. Y la diferencia entre ingresos y gastos es la utilidad. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer este balance? Lo vamos a hacer en 3 columnas. En lo que teníamos de parcial debe haber, entonces columna 1, 2 y 3. En la columna 1 voy a poner la lista de los datos que tengo. Entonces, ¿cuánto eran estos ingresos? Por aquí lo tengo en el balance de comprobación anterior. Entonces, los ingresos que habían por aquí eran 2.600. Entonces, yo saco el total a la columna de a la par. Vean, tengo los ingresos y para sacar el total de ingresos pongo signo de moneda como primer dato de la columna. Línea de operación matemática, hasta aquí va la suma. Y el dato va a ir a la par. Luego tengo los gastos. El gasto, sigo buscándolo rápidamente. Es que cuando uno lo busca en las T hay que buscar en dónde está la parte de la T. Aquí lo tengo muy fácil. Entonces, igual. Como aquí terminó una operación matemática, aquí empieza otra. Entonces lleva signo de moneda. Cada vez que empieza una operación matemática, signo de moneda. Como solo hay un dato, línea de operación. Aquí se suman todos. Solo hay uno. Entonces va a dar lo mismo. ¿Ok? Y ahora sí. El primero lleva signo de moneda. El segundo no. Porque aquí estos están en la misma columna y llevan una operación. Aquí la línea dice que hay una operación. ¿Cuál es la operación? Ingresos menos gastos me va a dar utilidad. Entonces este menos este menos este, que son ingresos menos gastos, me da la utilidad. Saldo final, doble línea y moneda. Ahora, notemos algo. Tengo 1.400 de utilidad aquí en el estado de resultados. Tengo 1.400 de utilidad acá en las T. Y tengo en los asientos de cierre 1.400 de utilidad. Tienen que coincidir los datos en los tres. Tanto en los asientos de diario, como en la mayorización, como en los estados financieros. Muy bien, entonces ya quedamos para que en el último video veamos la clasificación para un balance de situación financiera y que también podemos hacer un estado de capital.